La integración andina generalmente se ha visto, como han dicho muchos de los participantes, a través de la integración económica o de las políticas sobre medio ambiente y otros temas. Pero hay un elemento clave de la integración que son los mismos pueblos. Yo hablo de parte del Observatorio Colombiano de Migraciones y de la revista Diálogos Migrantes de la Fundación Esperanza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué propuestas hay realmente de ustedes para garantizar los derechos humanos de los migrantes, tanto en los países del área andina, colombianos que están yendo, por ejemplo, a Ecuador, víctimas de la trata de personas, víctimas del tráfico de migrantes, que son refugiados, etcétera, o que van a otros países y se encuentran con una serie de dificultades? Lo mismo de otros países de Perú cuando van a Bolivia, etcétera. Hay una migración muy importante en el área andina que necesita ser tratada. ¿Cuáles son las propuestas? A pesar de que existe ya una legislación en la misma CAN, no ha sido aplicada. Pero también hay que mirar cómo en el área andina se protegen los derechos de los migrantes que van a Estados Unidos y España debido a las políticas restrictivas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, que no permiten el libre desenvolvimiento de nuestros migrantes y se les atropellan sus derechos. Tengo algunas preguntas concretas para cada uno de los representantes. Mi primera pregunta va hacia el representante del Partido Verde y es el cómo ve el fenómeno de la globalización dentro de Colombia, ya que no tenemos la capacidad de competir contra los países que son supremamente desarrollados y que obviamente pues están vulnerando muchísimos derechos de las personas, porque pues incrementa la pobreza en los países pues que están en vía de desarrollo. Mi segunda pregunta va para la candidata Pastora, y es, ella cuando hizo su presentación habló sobre el problema que hay de desplazados y habló específicamente de las comunidades indígenas. Quisiera saber si ella tiene alguna propuesta también para afrodescendientes y campesinos que igual sufren las mismas dificultades que ellos. Mi tercera pregunta va para el doctor del Partido Liberal, y él hablaba de algo muy interesante, lo cual decía de la unión entre los países latinoamericanos. Quisiera saber cómo va a desarrollar eso, sabiendo que empezando por nuestro presidente Álvaro Uribe, no es posible con todos los conflictos que ha tenido, uno eso, y dos, que podemos ver claramente en la cumbre que hubo en México en el Tratado de Río, que de 32 países que fueron, él fue el único país que no estuvo de acuerdo en una independencia con Canadá y con Estados Unidos. Entonces sí sería viable esa, no viable, sino cómo haría para trabajar esa unión entre países latinoamericanos, y empezando por el presidente no ayuda, o sea, no está ya todo. Y bueno, la tercera es más como una sugerencia para el representante del partido, Alas, el cual él todo lo justifica mediante Dios. Y nosotros somos universitarios y pues tenemos concepciones diferentes. Él dice que está aquí porque Dios le ha dado esa oportunidad y cosas así, y para mí yo creo que es una falta de respeto para todos los estudiantes universitarios que estamos acá, pues que deberían tener otra. La principal fortaleza y la principal debilidad del Parlamento andino frente a otros espacios de integración subregionales como Mercosur y como UNASUR. De migración, efectivamente la agenda andina contiene un trabajo, está allí declarado claramente que toca trabajar el tema migratorio, y la propuesta que nosotros seguimos insistiendo en el tema de la seguridad económica, queriendo hablar de la seguridad económica como un paso más allá de la seguridad democrática que se maneja aquí en el país, extendiendo la seguridad económica que queremos trabajar en Colombia hacia la comunidad andina. Esos son los puntos fundamentales para poder hablar de migración. Tenemos que hablar de asuntos de salud, tenemos que hablar de asuntos de educación y tenemos que hablar de asuntos laborales. En la CAN existe el Consejo Consultivo Laboral. En Ecuador hoy en día, de hecho, ya existen algunas aplicaciones, no de la CAN, pero sí existe una legislación interna que propende, por ejemplo, por los temas de salud, por los temas de educación, sin importar la nacionalidad. Parte de lo que tiene que hacer el parlamentario andino
es justamente retomar lo que ya está hecho, aprender de los países donde ya lo están pudiendo hacer, para mirar cómo lo podemos expandir a toda la nivel de la comunidad andina, porque es bien importante. No podemos hablar de darle tranquilidad en asuntos migratorios sin hablar fundamental de esos aspectos, la salud, la educación y la parte de ahora. Esos tres aspectos habrá que trabajarlos bastante para poder hablar ya de eso que yo lo he escuchado al doctor Rubén, que es realmente hablar de la ciudadanía andina. Y yo pienso que para poder hablar de todos los parlamentarios andinos y toda la comunidad andina de naciones, tenemos que aprender a hablar de la ciudadanía andina, y obviamente sobre eso tenemos que recoger mucha información, pero sí, por supuesto que habrá que atacar para poderlo resolver salud, educación y laboral, para poder hablar de un tema migratorio que sea mucho más fácil de manejar entre la comunidad andina de naciones. Fortalezas y debilidades. Fortaleza del Parlamento andino. A pesar de las dificultades, el Parlamento andino sabemos que está inmerso entre la comunidad andina está ahí. Está ahí, existen ahorita los acuerdos económicos que funcionan. Tenemos que trabajar para que realmente se respeten todos los acuerdos. Subsiste, a pesar de que han pasado 40 años, el Parlamento andino ya lleva 30 años y ahora tiene una fortaleza muy grande. ¿Y cuál es la fortaleza que tenemos hoy en día? Que ahora podemos elegir en Colombia directamente los representantes, y eso legitima mucho el Parlamento andino. La deficiencia, en mi opinión, que obviamente el trabajo es muchísimo por hacer y que no se pueden abordar, y que hay muchas tareas que están atomizadas, demasiado atomizadas. Y yo pienso que para que tengamos éxito en el Parlamento andino, vamos a tener que recoger toda la agenda y trabajar puntos concretos para comenzar por una plataforma que sea más sólida y no abordar mucho más temas que realmente no nos lleven a ningún fin bueno después de 4 años de gestión. ¿Cierto? Porque en busca de un futuro, de un dorado. Eso a qué nos lleva a lo siguiente. Yo concluyo que es falta de amor en sí de cada uno de nosotros para permanecer en nuestro propio territorio. Y es que hay un problema fundamental, que los 4 países que en este momento conforman el Parlamento andino hemos renunciado a lo que sabemos hacer. Porque en general de un país hemos sido países agrícolas, ¿cierto? Y nos hemos convertido, no hemos fortalecido el campo como tal, no le hemos dado la importancia al campesinado como tal, y entonces buscamos exportar servicios. Y yo pienso que desde ese punto de vista es que debemos de ponerle atención a tratar de educar sobre todo al profesional y a estas personas que buscan un futuro en un territorio ajeno a donde se nació. Cuando uno quiere ir a su tierra, permanece ahí, con el objetivo obviamente de buscar nuevos horizontes que les damos preparados. Porque fíjense que por lo general la mayoría de los inmigrantes de unos de otros países tienen invadidas las calles, pero son, con todo el respeto lo digo, indígenas de diferentes etnias o personas de muy escasos recursos, porque dicen amigos de países vecinos, Colombia es un buen vividero. Yo he estado en Ecuador y la verdad que nuevamente les digo, nos aprecia mucho. En segundo lugar,